Está perfecto. ¿Tienes el micrófono? No, ya no la tenemos. Hola, ¿me escuchan los de sus casas? Sí, se escucha perfecto. Sí, se escucha. Se escucha. Bueno, ¿y ven mi pantalla? Con delay. También, sí. Bueno, perfecto. Porque tuvimos algunos problemas técnicos y no tenemos micrófono porque están atendidos. Bueno, empezamos. Paciente masculino de 60 años que nos consulta por aumento del número de las deposiciones, 8 por día con sangre. Y en ocasiones sangre sola, de 4 meses de evolución. Esto es todo. Bueno, entonces, tenemos diarrea con sangre. Vieron que vimos la clase anterior, diarrea malabsortiva. ¿Qué más? Esta que sería dentro de... claro, sería la diarrea inflamatoria que es con sangre. ¿Qué causas conocen de diarreas inflamatorias? Enfermedades inflamatorias intestinales, infecciones, cáncer de colon o recto, la colitis microscópica. La colitis microscópica, sí, aunque, o sea, se manifiesta no con sangre, con aumento del número de las deposiciones, muy acuosa, sí, no es, generalmente es más frecuente en mujeres, lo tenemos que sospechar cuando son mujeres más o menos de mediana edad, de 60 años, con aumento del número de las deposiciones muy líquidas, y la característica que tiene, que en la colonoscopía la mucosa es normal. De todos modos hay que biopsiar para poder, por más que sea normal. No es muy frecuente. Bueno, cáncer de colon, como dijeron, y ¿qué más? ¿Alguna otra que se les ocurra? Colitis isquémica, perfecto. Bueno, en este paciente le hacemos el examen físico. ¿Qué buscarían y qué esperan encontrar o qué quieren descartar? Exacto, a ver si no hay un síndrome anémico, las mucosas, palidez. ¿Qué más? Infección del abdomen, si está ocupada. Infección del abdomen, perfecto. Si hay masa palpable, si hay ascitis, porque eso ya nos va orientando a cáncer de colon. Exacto, pérdida de peso. Hay alguien que quiere unirse. ¿De dónde aparece? Ahí. Ahí. ¿No se puede como el Zoom que admitir a todos? No. Bueno, entonces, a ver si hay masas. ¿Qué más? Síndrome constitucional, como dijeron, para buscar pérdida de peso. Sí, venga más cerquita. Antecedentes familiares de cáncer de colon. Exacto. Antecedentes familiares, ¿de qué? De cáncer, de enfermedades inflamatorias. Antecedentes de pólipos, perfecto. Antecedentes de colonoscopía, porque no es lo mismo saber si el paciente tiene una colonoscopía normal de hace 2 años, no es lo mismo que nunca en su vida con 60 años se haya hecho. Bien, bueno, y nosotros le hacemos el examen físico y encontramos anemia, o sea, signos de palidez y después nada más, el abdomen blando, no encontramos nada. Le hacemos, ay, me lo adelanto, le hacemos, o sea, tenemos este paciente con aumento del número de deposiciones, con sangre, 60 años, ¿qué estudios inicialmente empezamos a hacer? Primero un laboratorio, exacto, como el hematocrito, porque eso ya sabemos si el paciente tiene anemia o no. Igualmente tenemos un signo de alarma, ¿se acuerdan en los signos de alarma cuando nombramos que la pérdida de sangre es un signo de alarma para todo? No funcional, o sea, dentro de la clase funcional hay sangre, no es funcional, hay que buscar una etiología orgánica. Le hacemos un laboratorio, tenemos que el laboratorio tiene anemia. Y una PCR de 80 y una eritrosedimentación de 40. ¿Esto de qué nos habla? De inflamación. Son reactantes de fase aguda.
puede estar elevado en un montón de enfermedades, desde infecciosas a cáncer, la isquemia también lo eleva, las inflamatorias también. Pero esto nos apoya mucho más a que algo está pasando en el colon. Bueno, entonces le pedimos, obviamente, 60 años, colonoscopía. Y le hacemos una colonoscopía y encontramos esto. ¿Alguien sabe qué podría ser? Ah, no se ve muy bien. Sí. Bueno, se ve como... ¿Cómo? Pero no hay aspecto como así en Salamín. No, el aspecto en Salamín no existe la definición esa, pero lo que se ve acá es, primero, una pérdida del patrón vascular, que los vasitos, que ahora le voy a mostrar una foto, normales del colon, no se ven. Está perdido el patrón directamente. Hay eritema, no hay pliegues. Yo lo que sería es si eso es parcheado o es... Exacto, siempre cuando una foto obviamente no nos dice nada, pero siempre que hacemos una colonoscopia hay que describirlo, si es en forma continua, qué afectación y qué extensión tiene, o sea, si empieza en el recto, es importante saber si el recto está afectado o no, si está afectado en forma ascendente incontinua o parcheada, si afecta toda la luz, y la extensión, si es rectosigmoiditis, hasta el colon izquierdo, extensa, que es, o pancolitis, ¿está? Pero bueno, no vemos una masa, o sea que ya descartamos cáncer de colon. ¿Qué podría ser esto? Una enfermedad inflamatoria. Bueno, una enfermedad inflamatoria. Le hacemos biopsias, obviamente. Y encontramos que tiene un infiltrado linfoplasmocitario con distorsión de la histoarquitectura y mucosecreción alterada. Esto aleja o acerca el diagnóstico. Acerca, exactamente. El infiltrado linfoplasmocitario habla de que es que es algo crónico. Las enfermedades inflamatorias son crónicas. Tiene siempre que estar la inflamación crónica. La histoarquitectura tiene que estar distorsionada y tiene que estar alteración de la mucosecreción. ¿La infiltración ahí es en todo el ancho de la pared o es solo superficial? En este caso no lo describe, no lo sabemos, pero eso a veces lo informan, pero a veces no. A veces solamente ponen infiltrado, no dicen si es de mucosa, submucosa. No, porque nosotros con la colonoscopía, con la pinza de biopsia, más allá de la mucosa y... exacto, a veces llegamos a submucosa, pero generalmente con la pinza de biopsia solamente hasta la mucosa. No llegamos a la submucosa. Bueno, bien dijeron enfermedades inflamatorias. ¿Qué son? ¿Qué es una enfermedad inflamatoria intestinal? Son enfermedades de carácter autoinflamatorio o exacerbación de respuesta que puede ser a la microbiota intestinal o hepáticos, como sabemos. Bien. Y bueno, se caracterizan por un proceso inflamatorio que genera alteración de la arquitectura y funcionalidad del intestino. Perfecto. Primero es algo crónico, es una inflamación crónica, que hay dos, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn. Ahora vamos a ver bien las características. Y como él dijo, puede haber alteración de la microbiota. En realidad hay un aumento de la permeabilidad del intestino que hace que entren antígenos, se desata una respuesta inflamatoria, una cascada inflamatoria con leucotrienos, citoquinas, etcétera, y toda esa inflamación crónica lleva al daño de la mucosa. El daño de la mucosa produce en realidad los síntomas. ¿Por qué? Porque puede haber úlceras y las úlceras llevan a la anemia, a la pérdida de sangre, al aumento del número de las deposiciones y demás. ¿Y cuáles son las características? Tenemos dos, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Características de una y otra. Exacto. Primero la ubicación. Exacto. Es parcheado, puede afectar el intestino delgado en otras porciones y colitis ulcerosa afecta al recto. Y el colon. Exacto, esa es el perfecto. Después yo creo que te preguntaba respecto al espesor de afectas por la colitis ulcerosa superficial, por eso nos genera fricción. Exactamente. Sí. En realidad, a nosotros clínicamente no sabemos si está afectado el espesor o no con las biopsias.
Cuando hay complicaciones y hay estenosis y hacemos una enteroresonancia, ahí sí podemos ver la inflamación de transmural, digamos, en todas las capas. Con las biopsias, no. Bueno, perfecto. Es importante saber que la enfermedad de Crohn afecta desde la boca al ano. En Argentina lo más frecuente es la enfermedad de Crohn de colon o de ilion terminal. Eso es importante saber. Es muy raro de duodeno, de estómago, de intestino más proximal. Lo más frecuente es ilion terminal y Crohn de colon. La colitis ulcerosa afecta solo el colon y el recto tiene una de las características que casi siempre, en el 95% de los casos, está afectado. En cambio, no es frecuente en el Crohn de colon que esté afectado el recto. Entonces nosotros si hacemos una endoscopía y ya tenemos afectado desde el recto hacia arriba, y bueno, lo más probable es que sea una colitis ulcerosa, aparte es más frecuente. ¿Tá? Si la enfermedad de Crohn es colónica, se manifiesta lo mismo que una colitis ulcerosa. ¿Tá? Bueno, las características, la colitis ulcerosa está limitada a la mucosa, en cambio el Crohn todas las capas transmural, por eso puede haber fístulas, fisuras, y esas fisuras pueden llevar a los microabscesos, perforaciones, a fístulas, precisamente. Después, en la colitis ulcerosa generalmente no tiene afectación perianal, o sea, no hay fisuras ni fístulas, ni solamente el 1% de las colitis ulcerosas en las mujeres puede haber una fístula rectovaginal. Después el resto, si el paciente tiene fístula colocutánea, y es muy poco probable que sea una colitis ulcerosa, hay que pensar en un Crohn. Muchas veces no es tan fácil el diagnóstico diferencial. Salvo que sea un Crohn de intestino delgado, bueno, no hay dudas. Pero si es Crohn de colon, a veces es difícil el diagnóstico y bueno, o a veces pensamos que es un colitis ulcerosa y en años parece que es un Crohn. Y lo que se ve en las endoscopías, como vimos, la pérdida del patrón. Esta es una endoscopía normal. ¿El puntero se ve en el MIP? Porque Sí, no se sé ve. cómo. A ver. Ah, muy bien. Vamos a poner una pluma. Bueno. Ahí está. Esto es un colon normal, que están los pliegues, y esto violetita es el patrón vascular. O sea, son los vasos que se ven y los tenemos que ver y es normal. Es una mucosa con un color como rojizo, como parejo, y estos vasitos. Esto es totalmente normal. En las enfermedades inflamatorias se pierde ese patrón. Quiere decir que ya no vamos a ver estos vasitos. Y vamos a ver, bueno, muchos no sé en la última, iguales tienen la clase subida. Está virtual igual la ven bien. ¿La ven bien? Ah, bueno, una ventaja. Si quieren acercarse. En las leves, la mucosa está totalmente rojiza y pareja, y esos vasitos que veíamos violetas ya no se ven. Si ven la imagen esta de acá arriba, y esta es totalmente distinto. Igualmente uno después va haciendo el ojo y ya lo vas viendo más fácil. En las leves hay solo pérdida del patrón. En las moderadas ya empieza a haber algunas úlceras superficiales. Y en las severas hay úlceras profundas. Si bien acá mucho no se ven, pero en las moderadas puede haber sangrado al rosa, es decir, que nosotros pasamos con el colonoscopio, rozamos y empieza a sangrar. Y en las severas sangra espontáneamente. Entramos y vemos que la mucosa sangra y sangra. ¿Está? En la enfermedad de Crohn también puede haber lo mismo de la colitis ulcerosa, la diferencia es que, como bien dijeron, que es parcheado, no es simétrico, y puede haber a veces esto que se llama patrón en empedrado, que son, o acá que también se ve bien, esta es una foto real nuestra, que se ve esos, como si fuera un adoquín, un empedrado de las calles en empedrado, eso es más característico de la enfermedad de Crohn, pero puede ser muy parecido a la colitis ulcerosa. Acá hay úlceras profundas, estas son úlceras profundas, y lo que tiene el Crohn, que es como que hay mucha diferencia entre mucosa sana y mucosa enferma. Acá vieron que esto está todo rojo parejo, y acá están esos vasos, eso es normal. ¿Ah? Y en la histología es lo que nos puede ayudar a diferenciarse, más allá de que si es parcheado, si es continuo y demás, si es una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa. Pérdida de la histoarquitectura,
bueno, el infiltrado linfoplasmocitario, absceso de las criptas, alteración de la mucosecreción y lo más característico del Crohn que hay, es más común el absceso de las criptas o la criptitis, que se llama. Y granulomas, si bien no es factor neumónico y no es frecuente encontrar los granulomas. No es que si no hay granulomas no es un Crohn. ¿Tienen tanta materia fecal como colitis ulcerosa o pueden notar? Sí, el Crohn de colon se comporta y se manifiesta igual que la exacta. ¿Y el delgado? Y el intestino delgado de acuerdo al sector que afecte, pero generalmente si es más proximal hay distensión abdominal, dolor. Una de las características que es importante, la colitis ulcerosa es de posiciones aumentadas con sangre, no hay dolor abdominal. Si tenemos un paciente con colitis ulcerosa y tiene dolor abdominal y hay que sospechar que no sea un Crohn, porque el Crohn puede hacer cuadros de suboclusiones intestinales, bueno, anemia también, más mala absorción porque es más el intestino que está afectado. Si afecta el ilion terminal, puede haber déficit de B12. Perdón, en la colitis ulcerosa entonces no puede haber granulomas. En la colitis ulcerosa no hay granuloma. No hay. Se ve más frecuente en el Crohn y a su vez en el Crohn no es tan frecuente encontrar granuloma. No es patognomónico. No, sí entiendo eso. Bueno, a grandes rasgos esas son las características de una y otra. Lo importante es que para el diagnóstico, a ver si está el diagnóstico. Creo que está en la clase que está subida al campus, esa es bien completa. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Acá dicen con las biopsias. Otros anticuerpos, ¿qué más? ¿Qué más tiene? Exacto, eso es fundamental. Es la clínica, el contexto clínico del paciente que tiene que estar presente. La endoscopía, o sea, nosotros veamos macroscópicamente signos característicos y las biopsias. Tienen que estar esas tres cosas, ¿está? Si tenemos la sospecha clínica, o sea, aumento de las deposiciones con sangre, el patrón vascular del colon está normal, que sin úlcera y demás, y no es una colitis ulcerosa, hay que buscar otras causas. Al principio las biopsias pueden ser colitis inespecífica, incaracterística, pero si ya tenemos el cuadro clínico característico y la endoscopía y ya está. Pero las biopsias siempre tiene que haber inflamación crónica, por más que no sea característica de colitis ulcerosa, tiene que estar inflamación crónica. Eso es fundamental. Después dijeron anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? ¿Qué anticuerpos? Claro, ¿quién lo dijo que se haga cargo? Anticuerpos. ASCA y ANCA. Acá lo había puesto el diagnóstico. Clínica, endoscopía e histología. Anticuerpos, ASCA y ANCA. No sirven para diagnóstico, o sea que son un complemento. Y a veces, si por ejemplo tenemos ANCA positivo y ASCA negativo, es más la sensibilidad a favor de una colitis ulcerosa. Pero importante, que un resultado normal... Claro, si vos por ejemplo tenés la sospecha, o sea, tenés el contexto, la sospecha, la endoscopía, un ANCA positivo y ASCA negativo, una sensibilidad del 80% de que sea una colitis ulcerosa. Otra consulta, o sea, ¿es realmente complejo empezar de pronto una colitis ulcerosa con eso tanto? No es tan complejo. Pero a veces si por años tenés pacientes que tienen colitis ulcerosa y de repente empiezan con dolor y si guarda, capaz que no sea una colitis ulcerosa, ahí sí. Pero no, generalmente en la práctica no es tan complejo. Lo más frecuente es la colitis ulcerosa. Los anticuerpos generalmente nosotros no lo usamos. A veces algunas especialidades lo utilizan, en gastro generalmente no lo usamos porque la verdad es que no hacen diagnóstico, ni confirman ni demás. Pero bueno, tienen que saberlos y muchos lo siguen usando. ¿Saben lo que es la calprotectina fecal? O para que no escucharon nunca. Calprotectina fecal. ¿Cómo? Exactamente, es un marcador de inflamación. ¿Y cuándo la solicitamos?
Bien, para control de tratamiento es una de las indicaciones, sí, hay más. ¿Qué más? Y para descartar, exacto. Si nosotros, por ejemplo, tenemos este paciente con aumento del número de las deposiciones, bueno, primero le voy a decir lo que es, y ahora les digo eso, para no hacerle el lío. Es una proteína que está contenida en los leucocitos polimorfonucleares, sobre todo en neutrófilos, y que se elimina con la materia fecal y condice con el grado de actividad inflamatoria del colon. Es decir, si el colon tiene una úlcera, la calprotectina va a estar elevada. Por lo tanto, no solo está presente en las enfermedades inflamatorias, pero sí en las inflamatorias correlaciona bien con el grado de actividad. Entonces, el caso clínico de nuestro paciente, aumento del número de deposiciones con sangre, ¿le piden una calprotectina? Acá dicen que sí, a ver qué más. Lo dijo muy convencido. De una. Es evidente ya que es inflamatoria. Claro, o sea, no hay razón. No sé cómo hacer esto, es simplemente Sí. no hay invasión de nada. No. En el caso este del paciente, y no, hay que hacer una colono, porque necesitamos ver que no haya un cáncer. Si le hacemos la calprotectina está elevada, y bueno, hay que hacer una colono. Si la calprotectina es normal y tiene deposiciones con sangre, hay que hacer una colono. Sospecho que hay un falso negativo, que algo pasó, en la recolección algo pasó, pero no voy a decir, es normal, listo, el colon está normal, no, porque estoy pensando también en un colon y ahí tiene sangre. Sí es útil, por ejemplo, cuando tenemos un paciente los trastornos funcionales. Si hay sangre, sin dudarlo, hay que hacer una colonoscopía cuando no hay diagnóstico, pero si tenemos un paciente con dolor y distensión abdominal, ahí que no sabemos si puede ser algo orgánico o algo funcional, ahí sí tiene valor, porque le hacemos un test, sobre todo si es joven. Si es mayor de 45, 50 años, no, hay que hacerle la colono para screening de cáncer de colon. Pero si es un paciente joven, y bueno, le hacemos una calprotectina. Si nos da normal y nos quedamos un poco más tranquilos y ya seguimos sospechando que es funcional, en cambio si está alterada y ya deja de ser funcional. En ese sentido sí es importante. O después los pacientes que ya tenemos diagnóstico de enfermedades inflamatorias para el seguimiento. Hacen una reagudización, le podemos pedir una calprotectina porque si está normal, bueno, lo vamos esperando y si está elevada y sí, habría que ver el cambio de medicación o una colona. Una consulta, no sé si alguien tiene micrófono prendido, no sé si quieren hacer una pregunta. ¿Es específico para una enfermedad crónica o una enfermedad aguda como una inflamación aguda real? Exacto, no es específico. Ni de agudo ni de crónico, solo habla de inflamación del. Lo que sí está demostrándose que las enfermedades inflamatorias crónicas tienen valores mucho más elevados que una diarrea, exacto, infecciosa aguda. Pero si disminuye el agudo, después se va con el tiempo, se normaliza, deja de estar. Exacto, pero en las enfermedades inflamatorias también, porque habla de inflamación de lo agudo, lo puede dar. Y después, si la giardia afecta a la mucosa del colon, ahí sí. Si el colon es normal, no. Y después, por ejemplo, en las inflamatorias puede ser que un paciente tenga elevada la calprotectina, se va normalizando, baja la actividad y se normaliza. No, con tratamiento. Pero si no se trata, se mantiene alto. Sí. Salvo que salga agudo, que se autolimite. El tema es que, por ejemplo, la colitis ulcerosa no estudiamos con calprotectina, entonces no sabemos, y no hay estudios, que no sabemos qué valores de calprotectina tienen. Bueno, y... una pregunta con los temas de los anticuerpos. Sí. Si el paciente te da un alfa positivo, Sí. ¿tiene más riesgo de asociarse, por ejemplo, a otras patologías, como una vasculitis ANCA, por ejemplo? No, en este contexto no. No, los anticuerpos generalmente, y hay que verlos en el contexto del paciente. Solos no dicen nada, no. No, claro. Pero, o sea, no es que haya asociaciones. No, y tampoco hay que si tenemos un paciente con colitis ulcerosa, le hacemos un ANCA positivo, por ejemplo, no tiene mayor riesgo ni tampoco de enfermedades extraintestinales. Claro, ok. Ni peor pronóstico, nada. Bueno, manifestaciones extraintestinales. Que sí están presentes e incluso pueden preceder el diagnóstico, coincidir o incluso seguir al diagnóstico de las inflamatorias.
Puede haber osteoarticulares, dermatológicas, oftalmológicas, la CEP, la colangitis esclerosante primaria, y tienen el riesgo aumentado de trombosis, de eventos trombóticos. Por eso, por ejemplo, tenemos un paciente con colitis ulcerosa internado de deposiciones con sangre, o sea, le hacemos prevención igual, porque el riesgo es grande de trombosis. Bueno, son más frecuentes en las enfermedad de Crohn. Es más frecuente que tenga manifestaciones extraintestinales que en la colitis ulcerosa. Y el pioderma gangrenoso, que es lo más clásico, que son diferentes etapas de estas fotitos. Después la enfermedad de Crohn, fístulas y fisuras, que es muy común por esto, por la afectación transmural. Enfermedad perianal, que se asocia a la enfermedad de Crohn. Y complicaciones: colitis aguda fulminante, el megacolon tóxico y el cáncer de colon. Tienen mayor riesgo de cáncer de colon que la población promedio. ¿Tá? Esto es importante, por eso los pacientes, una vez que ya tenemos diagnóstico, están en tratamiento, andan re bien con el tratamiento, después hay que hacer screening o cribado de cáncer de colon, que de acuerdo a la extensión, a los años de diagnóstico se va haciendo. Y la enfermedad de Crohn, obviamente, puede traer estenosis, obstrucción, malignidad, pero en la enfermedad de Crohn, como afectan también el intestino delgado, también pueden producir cáncer, no solo de colon, sino también de intestino delgado. Son mucho más frecuentes ¿Qué cosa? la colono para cáncer, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué tan frecuente hacemos La colono sí. se hace de acuerdo a la extensión. Acá no hay... Digo para cáncer, ¿no? Sí, para cáncer se hace. A partir de los 12 años del diagnóstico, cuando es extensa, o en la enfermedad de Crohn. A partir de ahí se empieza a hacer de acuerdo a lo que uno vaya encontrando. Si encontrás displasia, es de bajo grado, lo vas haciendo al año. Si la displasia es de alto grado, hay que tratar. No podés, a veces hay displasia en la mucosa del colon sin que haya un pólipo. Y esa displasia es lo que lleva al mayor riesgo de cáncer de colon. La displasia de bajo grado se controla y la displasia de alto grado se hace tratamiento endoscópico. No, macroscópicamente no, hay que biopsiar. Actualmente, o sea, lo que se hacía siempre son biopsias al azar, que es un protocolo que son cada 10 centímetros en los 4 cuadrantes, más o menos un número de 33 biopsias. Pero eso se demostró que deja mucho displasia porque es al azar, como endoscopía. Se tiñe el colon de un colorante y ahí sí la displasia se puede ver blanca, de acuerdo, y ahí, o sea, lo ideal sería la biopsia dirigida. Lo que pasa es que la cromoendoscopía o alta definición no todos los lugares la tienen, pero hasta ahora se sigue haciendo biopsias al azar. Bueno, y el tratamiento. ¿Qué saben o qué conocen del tratamiento? Entiendo que primero hay que clasificarlas. Primero hay que clasificarlas, exacto. Nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente que ingresa. Esta paciente, los viene a ver ustedes. Tenía 8 deposiciones con sangre. Los ven en el consultorio. Estaban, ustedes dicen, no, hace 3 meses que voy 8 veces al baño por día con sangre. Aparte, ¿qué hacen? Bueno, le pido al laboratorio, vaya a su casa. Bueno, acá dice que lo internan. Está sangrando, lo internarían. Depende de la hemodinamia. ¿Y no hay algo que pueda decirnos, a ver, clasificarlo si es leve, moderado o severa? ¿Cómo? La tensión arterial. Bueno, eso sí, es importante porque si está descompensado, obviamente hay que internarlo. Nosotros usamos una clasificación que se llama los criterios de severidad de Trullo, que ahí clasificamos si el paciente tiene actividad leve, moderada o severa. Incluso si tenemos un paciente con colitis ulcerosa en tratamiento y de repente aumenta, reagudiza sus deposiciones, ahí también lo volvemos a clasificar. Y leve, cuando hay menos a 4 deposiciones por día con sangre. Moderada,
entre 4 y 6, y si es severa mayor o igual a 6. O sea, si tiene ya uno de estos, por ejemplo, si ya cumple uno de estos criterios, lo internamos. Todas las severas cursan internación, o sea, se internan, por más que tenga uno. Después, el estado hemodinámico, que bien dijeron, la presión arterial, o en este caso, bueno, esto utiliza el pulso, la temperatura, la hemoglobina, para ver el grado de anemia, y algún reactante de fase aguda que puede ser PCR o eritro. O sea que este paciente tiene 8 deposiciones mayor a 6, ya tiene un criterio de severidad. ¿Qué más? La hemoglobina, otro. No sabemos el pulso. Y la eritro PCR 3, o sea que el paciente ya tiene 3 criterios y el paciente lo internamos. ¿Está? Doc, El objetivo del tratamiento es, ¿sí? Perdón, en el caso de las leves y de las moderadas, ¿se suele manejar ambulatoriamente, digamos? Exactamente, si es leve y moderada es manejo porque el tratamiento puede ser ambulatorio, salvo que no responda o algo en las moderadas, las podemos internar, pero en general empezamos con el tratamiento ambulatorio y si no hay mejoría ahí sí evaluamos de acuerdo a la evolución, pero las severas siempre tienen que estar internados. ¿Por qué? ¿Les parece? Por el compromiso hemodinámico. Por el compromiso hemodinámico, o sea, porque se puede complicar. ¿Con qué se podría complicar? Una perforación, Shock, perforación, peritonitis, megacolon tóxico. Y aparte porque cambia el tratamiento, que ahora ya vamos a ver. El objetivo del tratamiento es que mejoren los síntomas del paciente, o sea, que el paciente no vaya 8 veces al año con sangre, que mejore la endoscopía, o sea, que la mucosa no puede estar eternamente enferma, lo que se llama el mucosa healing, que es uno de los objetivos del tratamiento. ¿Por qué les parece? Suponed que tengamos un paciente que mejoró clínicamente, pero sigue todavía con afectación en el colon, con algunas úlceras. Exacto, por el riesgo de cáncer. La inflamación crónica del colon, más allá que no le dé síntomas en el momento y demás, aumenta el riesgo de cáncer. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de displasia y demás de ese paciente. Por eso, uno de los objetivos también es la curación de la mucosa. Y que mejore los parámetros químicos y humorados, o sea, que mejore el laboratorio, que mejore la anemia, también es un objetivo del tratamiento, que se normalice la PCR y el eritro. Y nosotros cuando tenemos un paciente con una colitis ulcerosa, por ejemplo, este caso clínico, 8 deposiciones, le hacemos la colono subjetiva de colitis ulcerosa, lo confirmamos con la biopsia. ¿Cuál es el objetivo? Mejore la clínica y demás. Pero el objetivo es que la enfermedad remita, porque está con una reagudización, y mantener esa remisión a largo plazo. Por eso es importante que hay fármacos que actúan en la remisión y fármacos que actúan en el mantenimiento de la enfermedad. Hay fármacos que son, por ejemplo, los corticoides. Es bueno para remitir, pero no lo podemos mantener a largo plazo el tratamiento con corticoides. ¿Por qué? Por las complicaciones, efectos adversos y demás. Entonces, los fármacos que inducen la remisión. La mesalazina, pero en formas leves, si no, no. En este paciente severo, ¿qué le vamos a dar? Un corticoide. Y es endovenoso, es tratamiento parenteral. Por eso a los pacientes severos no le podemos dar corticoide endovenoso en su casa, por eso es que los internamos. Y biológicos. ¿Saben los biológicos? Escucharon la palabra los. Y últimamente se están usando muchísimo más en las formas severas de entrada. Y después los medicamentos para mantener la remisión, los inmunosupresores como la zatioprina y la mercaptopurina, la mesalazina y los biológicos. También son utilizados tanto para remitir como para mantener la remisión. La mesalazina y la sulfasalazina. La sulfasalazina es como el medicamento un poquito más antiguo. Lo que hacen son, actúan
moderan la liberación de mediadores lipídicos, de las citoquinas, de las inflamatorias, toda la cascada inflamatoria del leucotrieno, citoquinas, la interleuquina 1, la 18 y demás, está todo aumentado. Entonces, lo que hace la mesalazina es actuar a través, inhibiendo toda esa síntesis de prostaglandinas, de factores inflamatorios que llevan a la inflamación. En las formas leves inducen la remisión y en las formas moderadas y severas para el mantenimiento. Y puede venir en comprimidos, en enemas y en supositorios. Lo ideal es el tratamiento combinado tópico, aunque sea por un corto tiempo. Por ejemplo, este paciente, lo internamos, le damos corticoides, endovenosos. ¿Cuánto esperamos para ver si el paciente hay remisión o no hay remisión? Sí. Acá dicen 2, 3 y un poquito más. 7 días. Lo vamos categorizando día a día. Si al tercer día está con un megacolon tóxico, no esperamos los 7 días, ya está complicado. O si el paciente al quinto día lleva 8 deposiciones todavía y no mejoró nada, y bueno, hay que pensar en una terapia con biológico porque no está respondiendo. Pero si al tercer o cuarto día empieza a normalizar un poquito o a bajar la cantidad de las deposiciones, por más que no sea normal, lo esperamos al séptimo día. Ahí le podemos hacer una colonoscopia, una recto, para ver en qué estado está la mucosis, y también, que generalmente responden muy bien, en general, a los corticoides. Y después lo pasamos a corticoides vía oral para empezar a hacer el descenso gradual. Y le damos mesalazina para el mantenimiento. Si es severo, con mesalazina nos vamos a quedar un poco cortos para el mantenimiento. Le podemos agregar inmunosupresión con mercaptopurina y azatioprina. La azatioprina y la mercapto tardan más o menos 3 meses en hacer efecto. Entonces, mientras vamos bajando los corticoides, ya de entrada le damos, cuando le pasamos a vía oral, le damos corticoides en descenso, y mientras los inmunosupresores así empiezan a hacer efecto. Entonces, cuando ya descendimos los corticoides, ya están actuando los inmunosupresores. Ese puente, a veces, si el paciente está severo y con los corticoides en descenso no hay mejoría, le podemos dar biológicos, como para el puente, hasta que haga efecto los inmunosupresores. O dejarlos incluso con biológicos de por vida, como mantenimiento. También sirven para mantenimiento. Si tenemos, por ejemplo, un paciente con actividad moderada, el tratamiento son corticoides vía oral. Prednisona 40 miligramos todos los días por un mes y después descenso gradual. Y obviamente con la mesalazina después de mantenimiento. Si es leve, solamente con la mesalazina estaría bien. Y lo que sí ayuda es el tratamiento combinado llamamos combinado tópico con mesalazina, ya sea en enemas, supositorios o también en enemas de budesonide. La diferencia entre un enema y un supositorio es que el supositorio llega a los primeros centímetros, recto más o menos. Y la espuma rectal o el enema llega un poquito más, un poco más pasando el sigma, no llegan hasta el ángulo esplénico, pero un poquito más allá del sigma llegan. Entonces, depende de la afectación, usar uno u otro. Y siempre vía oral la mesalazina. ¿Todo esto es mismo para todos? ¿O estamos hablando solamente de colitis ulcerosa? Colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn de colon. La mesalazina también podría ser para el Crohn de intestino delgado, lo que pasa es que depende cómo se manifieste el intestino delgado. Si se manifiesta por úlceras, por estenosis, y bueno, o se hace una dilatación endoscópica o un tratamiento quirúrgico. Con la mesalazina solo no hay mejoría en la estenosis. A veces sí, y en el intestino delgado lo mismo. Si está reagudizado es corticoides vía endovenoso en las severas y en las moderadas vía oral. Y después una inmunosupresión o un biológico. Si tiene afectación perianal, ahí tiene mejor respuesta a los biológicos. Es un poco complejo el tratamiento, no es que es tan fácil, sobre todo si nunca escucharon de tratamiento, arrancar con todo es bastante difícil. Bueno, acá tenemos la acción de la sulfasalacina. La sulfa tiene una parte que es el 5-aminosalicilato,
que es la responsable del efecto terapéutico, y la sulfapiridina, que es la de los efectos adversos. Las sulfasalacinas son uno de los primeros que utilizaron, y después fue reemplazada por la mesalacina, que tiene menos efectos adversos. Las dosis... Las dosis suelen ser 3 a 4 gramos de la mesalacina y de la sulfa. Y mantenimiento 2 gramos. Algunos utilizan 1 gramo, pero es muy poco. Necesitamos dosis un poquito más altas. Bueno, los corticoides. Como dijimos, moderada, severa en inducir la remisión, pero no para mantenimiento, eso es importante. Por el tema de como bien dijeron, de los efectos adversos. Y los corticoides vienen vía oral, como prednisona, budesonide. La budesonide se absorbe en el intestino delgado. Entonces, para un Crohn, una enfermedad de Crohn del intestino delgado, la budesonide es lo ideal, que viene de un comprimido de 9 miligramos. O puede ser, bueno, intravenosos, o tópicos, supositorios o enemas. Estas son 2 definiciones, no sé, me parece un poco complejo. Después, la azatioprina y la mercaptopurina, que son los inmunosupresores. Igual esta está en la clase por si quieren las dosis y demás. Eso después, no sé si les preguntarán dosis, me parece un poco mucho. Bueno, por las dudas, estas son las dosis que se las dejo, los efectos adversos. El mayor problema de la inmunosupresión, ¿cuál es? Las infecciones. Obviamente, previa a dar una inmunosupresión a un paciente, ¿qué hay que estudiar? Infecciones activas, exacto. Hepatitis, le pedimos todas las serologías. Este paciente que tenemos internado, o sea, que vamos a internar, yo lo veo en el consultorio, con 8 ocasiones lo voy a internar. Ya cuando le sacan sangre en la internación, ahí ya tienen que salir las serologías, HIV, PPD, por el tema de la tuberculosis, porque por ahí está activo y puede, lo puede reactivar la inmunosupresión o los biológicos, una radiografía de tórax, para ver que no haya también. No hay nada más. Y ver, algunas, si por ejemplo no tiene hepatitis B, anticuerpos, vacunarlo. Eso para el tratamiento con corticoides, que también nos va a ayudar en caso que necesite biológicos o inmunosupresión. ¿Está? Y después, los biológicos. Biológicos hay muchísimos y está todo el tiempo la industria haciendo nuevos, o sea que no sé si, se los nombro para que tengan idea y para que les vaya sonando. Los primeros que salieron son los anti-TNF, el infliximab, que es un anti-TNF, y el adalimumab, que es monoclonal humano. Y generalmente los biológicos utilizamos o cuando no responden al tratamiento convencional o cuando son severas. Si no en las formas leves o moderadas no utilizamos biológicos. O enfermedad perianal en el Crohn. Uno de los más nuevos, el vedolizumab, que hay una paciente que tenemos que ahora no respondió, no sé si la conoce, Weintraub Rosa. Bueno, se las nombro porque va a estar internada en algún momento o en Ateneo. El vedolizumab lo que hace que se une a la integrina, tiene como acción más focal en el intestino, produciría menos efectos adversos, pero bueno, menos eficacia. Después, el tofacitinib, no, está mal escrito, tofacitinib. Es un inhibidor del JAK, que es vía oral, eso es una ventaja, y el ustekinumab, que uno de los más nuevos, también es monoclonal, pero es endovenoso. El infliximab es endovenoso y el adalimumab es subcutáneo. Eso es básicamente, digamos, muy resumido el tratamiento, pero es bastante complejo. Lo importante es que sepan que hay fármacos que inducen la remisión y fármacos que mantienen la remisión. Los conceptos que por las dudas se los nombro. Córticodependientes, cuando el paciente responde a los corticoides, pero una vez que queremos, cuando está internado, que le damos corticoide endovenoso, y lo pasamos a vía oral y empezamos a descender, vuelve a reagudizar. Eso se llama córticodependiente. O si un paciente que le damos corticoides moderada, vía oral, empezamos a bajar, anda bien y empezamos el descenso y enseguida o reagudiza o el tempito reagudiza. Cuando hay 2 intentos consecutivos
intentar bajar y vuelve a regresar en 6 meses o 3 en un año, se llama córtico dependiente. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Cómo? No, pero no puede estar de por vida. Biológicos, exacto, eso es una de las indicaciones de biológicos. A veces uno no es tan estricto y dice, bueno, 3 y ya biológicos, porque a veces la realidad del conseguirlos, que los autores dicen, no es tan fácil. A veces pacientes 4 veces, a veces, bueno, ya 4 veces con corticoides ya no puede seguir, bueno, hay que pasar a un biológico. Y lo que tiene la característica es responder rápido, pero lo sacás y mejor, y reagudizan. Y después el córtico resistente. Por ejemplo, este paciente está internado, le damos corticoides, no hay mejoría, quiere decir que es córtico resistente. O el paciente que es moderado no mejora los corticoides vía oral. Ahí, ¿qué le damos? Biológicos, exactamente. Severos, si no responden al corticoide, o los que son dependientes del corticoide, moderados o severos, también es una de las indicaciones del biológico. Bueno, esta es como muy resumida. ¿Tienen una pregunta los que están en su casa? Sí. Sí, generalmente de mantenimiento 2 gramos. Exacto, porque siempre hablando de remisión, o sea, al severo le damos mesalacina después de mantenimiento cuando ya remitió. No es que severo va a remitir con mesalacina, no sé si me explico. Y si tenemos un paciente con actividad severa, con corticoides, bajamos los corticoides, más allá de la mesalacina hay que inmunosuprimirlo, porque también con la mesalacina es bastante poquito. Hay algunos que utilizan 1 gramo de mesalacina, pero eso no, te quedás corto con el tratamiento. Pero a veces escuchás hasta mismos gastroenterólogos que 1 gramo, pero es muy poco, no tiene utilidad en las formas muy leves. Igual esta clase, fíjense bien en el campus que está y ahí bien las dosis y demás. Lo importante es saber la sospecha clínica, de cuándo es, de que es una diarrea inflamatoria, de qué hay que hacer y los diagnósticos diferenciales. Después el tratamiento para mí excede a ustedes, pero bueno, por las dudas que se lo pregunten, sépanlo. No sé qué otras preguntas o si quieren profundizar un poquito más, es un poco complejo. Sobre el pronóstico, las personas, tenía otra pregunta. Uno, ¿hay mayor incidencia en dependiendo del sexo y edad? Sí, acá preguntan si hay mayor incidencia en edad. Hay 2 picos. Generalmente la enfermedad de Crohn más frecuente entre los 15, 20, 25 años y la colitis ulcerosa tiene 2 picos. Uno también a esa edad de 20 años y otro a los 60 años. Esas son las mayores incidencias. No hay diferencia en incidencia entre masculino y femenino, pero vemos pacientes que en teoría, por ejemplo, dicen que, o sea, la evidencia dice que el pico a los 60, la colitis ulcerosa y jóvenes, y que en los pacientes añosos no es tan frecuente y que tienen un pronóstico mejor. Y acá nosotros tenemos pacientes que debutan a los 70 u 80 años y que tienen con una revolución, o sea, con un brote severo, un diagnóstico severo. Entonces, Y las personas diagnosticadas, las jóvenes, las promocionadas. sí. ¿Cómo es el pronóstico? El pronóstico es variable y no lo podemos predecir. Los pacientes, generalmente si el debut es severo y puede ser que le vaya bien con la medicación, que está bien tratado, que tenga reagudizaciones, o sea que intermitente, reagudizaciones, mejoría, revisión y reagudizaciones. Si el paciente tiene un debut leve, y lo más probable es que le vaya bien durante todo el curso de la enfermedad, con tratamiento. Pero a veces comienzan con leves y tienen reagudizaciones moderadas a severas que requieren internaciones, que requieren cambio de medicación, que les generan anemia, que es otro de los factores. O sea, la enfermedad es una enfermedad crónica que el tratamiento es de por vida, más allá que el paciente esté asintomático, que el colon haya mejorado macroscópicamente, que la histología haya habido secuelar, que no tenga ningún síntoma, que no tenga anemia, el tratamiento es de por vida.
Si nosotros retiramos el tratamiento, aumenta el riesgo de cáncer de colon y que reagudice y dejamos la evolución natural de la enfermedad. Pero el pronóstico es muy variable. Digamos, puede ser crónica, o sea, es crónica, pero ser crónica intermitente o que tenga un curso con la medicación nunca más tengo ninguna reagudización, ni internaciones, ni complicaciones. Es como... Bueno, fue bastante resumido. Sí, decime. ¿Que mejora? Sí. No, mira, justo preguntaban de cómo era la evolución. En realidad, las formas leves, al empezar el tratamiento, generalmente tienen mejoría. Es variable, no tenemos un tiempo de decir, bueno, en 2 semanas mejora, pero generalmente va mejorando en semanas. Y ahí en las formas leves es bueno combinar mesalazina vía oral y una mesalazina tópica, ya sea supositorios o enemas. Puede ser que ese paciente durante toda la vida no tenga ninguna reagudización o que tenga reagudizaciones intermitentes, y puede ser que en la próxima reagudización sea moderada o sea severa. Es menos probable, pero puede pasar porque tiene un curso variable. Y hay pacientes que comienzan con una enfermedad severa y después con el medicamento no tienen nunca más una reagudización o tienen varias reagudizaciones, incluso que hasta que necesiten transfusión, y algunos terminen, en el peor de los casos, en cirugía. No sé si te respondí. Ah, sí. Y eso depende qué parte del colon esté afectado. Hay pacientes que empiezan con aumento de las deposiciones y después la sangre, y otros directamente ya enseguida con sangre. Generalmente esto es una enfermedad crónica. Y entonces decir, ¿por qué? Bueno, en algún momento fue agudo. Claro. Lo que pasa es que a veces, al principio, por ejemplo, tenemos un paciente que empezó 2 días a perder sangre intermitente. Consulta y probablemente ahí los estudios sean normales o no se sospeche una inflamatoria y se interprete como algo agudo. O le hagan un campo por cultivo, ven inflamatorio o alguna bacteria y ahí se interprete como agudo hasta que recién empieza a tener las manifestaciones crónicas. Sí. Ah, muy bien, eso preguntaron acá hoy. La calprotectina no es, digamos, una inflamación aguda, también lo puede dar. Solamente habla de inflamación del colon. Por eso nosotros una diarrea aguda infecciosa o una diarrea aguda no lo pedimos la calprotectina. Pero sí puede estar alterada en una inflamación aguda, que después, si es por ejemplo una diarrea infecciosa, después remite y mejora. Con el tratamiento, cuando mejora la diarrea, mejora la calprotectina. Lo que sí que las enfermedades inflamatorias tienen valores mucho más altos de calprotectina que por otras causas. ¿Algo más? Se van todos, bueno. Bueno, mañana nos vemos a las 11 con páncreas. Esta es divertida, pero bueno, es muy larga. La verdad que para una clase es muy larga. Chao. Nos vemos mañana.